Los periodistas. Bueno, pues aquí haciendo malabares tecnológicos con Andrea Sandoval Tapia. A ver cómo se ve mejor. Yo creo que te ves bien siempre, pero a veces Gracias. con los muebles que tienes de decoraciones tan especiales, pues de pronto Contrasta ahí, ya ves el fondo contrastan virtual. algunas cosas. Sí. A ver, ¿qué pasa con la generación alfa? Los nativos tecnológicos que están alternando sus experiencias digitales y físicas desde temprana edad. Ujú. La generación alfa, según el estudio elaborado por Sami Alliance, añade 2.5 millones de nuevos miembros cada semana y está destinada a tener un poder adquisitivo que alcanzará los 5.46 billones con B de burro de dólares para el año 2029, rivalizando con la suma de los millennials y la generación Z. Y esto constituye un problema para los profesionales del marketing. Empezar a comprender a esta generación alfa, que son los nacidos entre 2010 y 2024, y que se perfila, según los estudios de Sami Alliance, como la más influyente y digitalmente capacitada de la historia. Es un tema verdaderamente muy serio. Ujú. Un 72% de los padres millennial enseñan técnicas de salud mental a sus hijos, según Sami Alliance. Y bueno, se menciona, entre otras cosas, el estudio que está hecho. Es una radiografía cualitativa y un análisis pues, detallado de la llamada generación alfa, basándose en una metodología mixta que ha combinado etnografía digital, entrevistas a expertos y estudios cualitativos. La muestra incluyó a niños de entre 13 a 14 años procedentes de España, de Argentina, del Reino Unido y de México. Y todos ellos son consumidores tempranos, tecnológicamente avanzados, creativos y extrovertidos, con acceso a sus propios dispositivos. El estudio se ha complementado con otras fuentes globales que están citadas en el estudio. Oye. Activos tecnológicos que alternan entre experiencias digitales y físicas de manera fluida. El estudio clasifica cuatro rasgos fundamentales de la mentalidad de los chavos alfa. La madurez temprana, debido a que los alfa están madurando más rápido que las generaciones pues anteriores debido a la exposición temprana a grandes cantidades de información. Por lo tanto, se convierten en usuarios extremadamente informados y conscientes desde temprana edad. Otro rasgo es que son creadores de mundos. Esta generación alfa se caracteriza por la creatividad y habilidad para construir mundos virtuales y reales. Los alfas son pioneros en el uso de herramientas digitales para diseñar y compartir el contenido. Un rasgo más, sensibilidad emocional. La generación alfa destaca por su inteligencia emocional y su conciencia sobre la importancia del bienestar mental. Esto en mi época no ni se Ujú. mencionaba, la sensibilidad emocional. Y finalmente, un cuarto rasgo es la voz de influencia. Los alfa no son meros consumidores pasivos, son influenciadores en sus propios círculos y en la esfera digital. Utilizan plataformas sociales para expresar sus opiniones y liderar discusiones sobre temas que les importan. Esta generación alfa demanda autenticidad y tiene una influencia significativa en las decisiones de compra de sus familias. Por tanto, los mercadólogos, los encargados de desarrollar las marcas, enfrentan una serie de problemáticas diferentes para generar las estrategias de marketing para poder vender sus productos. Los alfa son un riesgo, es una oportunidad para la sociedad de mejorarse, de producir a ciudadanos mejor informados, participativos, que no se dejen convencer fácilmente, que van a cuestionar todo y que traen
ya de manera nativa el tema de la convivencia con lo digital, cosa que a mi generación nos costó un determinado trabajo, a unos más, a otros menos, el empezar a ser empáticos con la cuestión digital. ¿Cómo la ves? Fíjate que es todo un tema cuando ves las cifras y cuando te das cuenta que ellos van a ser la mayoría y que va a estar en las redes sociales, que van a ser los consumidores probablemente más, o sea, no como ideóneos para todo lo que es lo que se ofrece en Internet, ¿no? No solamente productos, sino también contenidos, servicios, van a crear cosas virtuales y demás. Yo a veces pienso que esa es la generación a la que le apuntaba Zuckerberg con toda su idea del Claro, metaverso claro, y claro. todo lo que hizo, ¿no? Que ahí podrían comprar ropa, que ahí podrían como comprar casas y bienes y interactuar con otros y crear hologramas. Creo que iba para allá, pero por alguna razón que obviamente desconozco, no soy experta en eso, no le funcionó como creyó. Pero fíjate que tan solo es decir la generación alfa, no sé tú cómo lo recuerdas, pero para mí alfa recuerdo que era como la elite, ¿no? Como donde veíamos en la película que bajaba el grupo alfa y eran como la elite y eran aquellos que podían más que los demás, los más preparados, los que más sabían, ¿no? Y ellos sin duda van a ser a lo mejor lo más, no sé por qué se llaman así, pero bueno, van a ser probablemente los más preparados como para saber manejar la tecnología, pero también me parecen los más vulnerables, porque no han tenido un espacio en donde ellos no recuerden haber estado en contacto con algún medio, ¿no? Desde que son chiquitos, los papás, que dice que los papás de los alfas somos los millennials, siempre es de, a ver, te voy a tomar una foto, ¿no? Y la foto de bebé, hay quien le pone foto a su hijo cada mes y le guarda un recuerdito, ¿no? Ah, un mes, 2 meses. Luego cada año, las fiestas, los cumpleaños. Y ellos tienen toda su infancia digitalizada. Hoy Sí, esos niños pueden decir, ah, oye, enséñame la fiesta de 3 años. A ver, ¿sí invité al vecino o no lo invité? sí, 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 sí. Y pueden verlo tal cual, pueden ver cómo era su pastel, cómo, o sea, detalles que nosotros no recordamos de nuestra fiesta de 3 años, ellos sí lo recuerdan porque lo tienen presente, lo tienen en un archivo, lo pueden descargar, ¿no? Entonces, desde que entran en contacto con el mundo, la primera cosa que probablemente recuerden sea esa cajita negra que les sacaba el flash, ¿no? El flash, y era obviamente el teléfono. Entonces, esta parte es muy interesante porque ya es parte de su día a día, ¿no? Se dice que las escuelas también, las que son como nice, se enseñan muy bien, pues ya tienen las iPads y ya pueden ahí hacer cosas y ven como hay cosas también que les proyectan mejor una película y utilizan estos medios digitales para aprender. Hay muchos niños, yo no soy fan del TikTok, yo sé tú tampoco, eh, hay muchos niños que hacen cosas como las vieron en TikTok. Y entonces empiezan a hacer esos retos, buenos o malos, empiezan a hacerlos, empiezan a hacer esos juegos, empiezan a hacer esas recetas, empiezan a ver ese contenido y para ellos, lo que decía este estudio es que la mezcla de la realidad tangible y lo intangible, que es lo virtual, va de la mano y fluye, ¿no? Ah, Mm, como vi en un video el bailecito, pero me junté con mi vecina y lo bailamos juntas, sí. pero lo subimos a internet. Esa es una cosa que para nosotros no existía, o sea, para muchos es, lo trabajé en la computadora, está impreso, ya lo di, ya lo entregué mi trabajo, adiós. Tu generación era más de la máquina de escribir, o sea, tenemos muy claro que lo tangible y lo intangible no se mezclaban tanto, ¿no? A excepción de una foto, pero pues tampoco es el cine, pero tampoco era como tan cotidiano. Entonces, cuando lo ves por ahí, es muy interesante el cómo se está construyendo un mundo, como decía esto, de realidad y de tangibilidad, de intangibilidad fluida, ¿no? Cómo van al mismo nivel y llevan las mismas cosas y una cosa influye en la otra. Hemos visto también que a veces hay cosas que pasan virtualmente, como protestas o campañas o algún tipo de trend o de moda, que hace que influya en lo real, ¿no? En lo tangible. Entonces, esa parte es realmente interesante verla así y ellos lo van a vivir como nunca antes se vivió, ¿no? Nosotros todavía vivimos cierto desarrollo de la tecnología, para ellos ya existe y ya es parte de su mundo. ¿Cómo ves el tema del rasgo de la sensibilidad emocional? Los alfa le van a dar una importancia sobresaliente al bienestar mental. Ujú.
Decía el artículo, me pareció muy interesante, digo, yo no lo conocía, que de parte de Plaza Sésamo, el monstruo come galletas, el azulito, ahora les enseña a meditar, ¿no? Y se llama el monstruo de la meditación. Y les enseña cómo manejar sus emociones. La parte de meditar, si tú la buscas en internet, obviamente tiene muchos enfoques, ¿no? Meditar a través de la yoga o meditar a lo mejor por tratar de manejar el estrés, para regularse, para conectar con el ser interior o exterior, lo que cada persona crea. Pero hoy las neurociencias nos dicen que, por ejemplo, meditar ayuda mucho a la salud del cerebro, impacta en la salud mental. La salud mental en nuestros tiempos era, bueno, pues que no te volvieras loco con tu familia, con tus hijos, con tu trabajo, ya estabas bien, ¿no? Que tuvieras un hobby. Freud decía, toda persona normal, o sea, todos eran neuróticos, pero los normales eran aquellos que podían amar y podían trabajar, ¿no? Y ya, con eso se sacaba la definición en ese tiempo, pero hoy nos damos cuenta que la salud mental implica muchísimas cosas y ellos están más conscientes, por ejemplo, de las cosas que comen, del tipo de comida, ¿no? Empezamos con estas modas de la vegana, cruda y vegana. Algunas personas prefieren no comer gluten, algunas tienen como cierto tipo de cosas que no comen, los embutidos y demás. Y este tipo de contacto con el cuerpo hace también que esta generación sea la generación, estoy buscando aquí el dato, pero sea la generación que más deporte ha realizado ya. El Ajá. 78% de los jóvenes, de los niños de esta generación, 78%, Jesús Manuel, a mí me asombra, practica algún deporte. Entonces, cuando tú te das cuenta que si el niño juega fútbol, que si la niña juega voleibol o va a natación, o sea, ya no es como esas actividades extraescolares que conocíamos, sino que ellos encuentran en el deporte un sentido de decir, no sabes qué, lo que yo hago es karate, porque me da paz mental y me ayuda a defenderme y me da Y seguridad tiene en que mi ver con la cuerpo. salud mental. Efectivamente. Entonces, todo lo han conectado por eso, ¿no? Yo medito en la mañana y en la noche por salud mental. Y no solamente es a lo mejor este uso lúdico del cuerpo, que es que se le conoce al ejercicio, sino también buscan esta parte de la belleza y del autocuidado. No sé si tú conoces la marca de Sephora, pero es Sí, una línea de productos para cuidados de belleza, ¿no? sí, sí. Maquillaje y también todo eso. Bueno, hoy hay un fenómeno que se le llama las Y niñas Sephora se me está quitando ya mi mancha por la crema que... por el producto. Mira, nosotros íbamos a la farmacia, yo oiga, tengo aquí algo, me manda, o la crema antiarrugas y ya está, ¿no? Estamos hablando de niñas de 3 4 5 6 años que ya van y compran, porque ven contenidos de niñas, de influencers, vamos a decirles así, que van y salen con su bolsita para que se laven la cara y para que se hagan todo. Yo creo que en nuestra generación, pues de repente peleábamos con los papás cuando decían, métete a bañar y todo eso. Ay, no tengo ganas, prefiero jugar o ya me quiero dormir o prefiero comer. Ellos tienen esa conciencia de la limpieza, de los productos, de la moda. Eh, las marcas conectan con ellos, o sea, no es casualidad. Yo no lo vi, no sé tú, pero decían que los comerciales de Super Bowl, que son súper vistos, hubo un comercial dirigido hacia ellos. Y ahí la idea era conectar precisamente con esta generación, así que lo tengo grande, que tengo anoté porque era, eh, para precisamente venderse como lo que ellos buscan, que son como estos auténticos, se llama Liquid Death, el comercial, no sé si se pueda ver por YouTube, pero bueno, que lo quiera buscar, Liquid como líquido y Death como muerte, ¿no? Y lo conectaron, lo pusieron precisamente para conectar con esta generación. Las marcas, por ejemplo, algunas que conocemos como Crayola, que las usamos tú y yo en la escuela, Lego, Ujú. han conectado con estas generaciones también porque se han dado cuenta que solo a través de estos medios llegan a ellos. O sea, la publicidad en las calles, la publicidad con el folletito o en la plaza comercial no les dice nada. Para ellos la marca debe tener como un sello de autenticidad, de honestidad, de conectar con su mensaje. Entonces, si sacan un Crayola, por ejemplo, qué sé yo, unos colores que después le quitas el papelito y tiene adentro semillas y se vuelve una plantita, es más fácil que esta generación lo pida y lo compre a que si solamente les pones una moda o un personaje, ¿no? Entonces, la demanda que ellos piden es muy interesante porque pareciera que todas las cosas deben tener un sentido.
cosa que para muchos no nos importaba. Uno va al súper y compras lo más barato o lo que te gusta o lo que es la calidad y punto, ¿no? Lo que te alcanza, ¿por qué no? Y con ellos no, debe ser una marca que conecte, que le dé un sentido, que les dé como, no quiero decir orgullo, pero que sea parte de lo que ellos creen y ese sentido de pertenencia que tienen a un ideal más grande, no sé qué sea, y lo lleve la marca y entonces por eso usan esa marca. Ese es un gran cambio también, ¿no? A ver, a mí me quedan dudas, porque si la generación a la que pertenezco yo, no sé cómo se le llame, a la generación a la que pertenezco, No sé. que soy como generación Tienes como la edad de mi mamá. generación X o generación perdida o cómo se le llamará a la generación a la que yo pertenezco. No creo que seas de los baby boomers. De los 50, ¿qué soy? Yo nací en Déjame el ver. 53, igual que Ana Belén. Hay hasta una canción que le hizo su esposo que dice, yo nací en el 53. Si eres baby boomers. Ah, O sí. sea, Pues no, yo los, no me como el siento, boom ¿eh? de los babies. No me siento baby esa Sí, cosa, no me siento, pero me quedo pensando en que baby boomers fue el tiempo. a Se nosotros dice que nos son, tocó el coletazo de la Segunda Guerra Mundial. A nosotros nos tocó que los juegos infantiles tenían que ver ujú, con indios y vaqueros, con buenos y ujú, malos, este, ujú, jugar con canicas, jugar al trompo, jugar al yoyo, y no por el ego, sino por la parte del la la- habilidad. el jueguito de madera que luego fue de plástico atado con una cuerda en el centro y que subías y bajabas y hacías maniobras y demás. Nuestra generación no tuvo el confort que tuvieron los Ujú, siguientes. A nosotros nos tocó la televisión en blanco y negro, nos tocó el radio de onda corta para poder escuchar las noticias y los programas de otros continentes. No nos tocó el ujú. traductor inmediato, no nos tocó la computadora, nosotros teníamos máquinas de escribir. Nos tocó la primera máquina de escribir portátil, Oh, portátil. wow. Nos tocaron las televisiones en blanco y negro, como dije. El cine era totalmente diferente, no eran las pantallas tan grandes, ni había sonido estereofónico, y los cines Ujú, tenían dos o tres películas en una tarde, ujú, y había matinés, y en fin, una serie de cosas. No había cinturones de seguridad, los ujú. coches eran de lámina fuerte, y tomábamos el transporte público sin ningún problema, pagábamos nuestro boleto y no había asaltos ni había nada de esas cosas. Ahora pienso, con lo que hemos leído y lo que comentas tú de esta generación alfa, los riesgos que empiezo yo a ver de las generaciones Ujú, posteriores, de los millennials o de ujú. la anterior, ¿cómo se llama? Generación, la tuya es baby boomers, que es después de la Segunda Guerra Mundial, entre el cuarenta Sí, y seis y el pero sesenta luego y cuatro vienen La los generación millennials y X, la Z. X, millennials Z. millennials y Ujú, Z. Y ahora estamos en ujú, el alfa. ujú, ¿Qué pasa con las relaciones interpersonales? Ya desde la generación de los millennials, la relación interpersonal se ha modificado terriblemente. sí. ¿Qué pasa con el estado de ánimo de los niños, de los adolescentes? Hay soledad, hay inseguridad, hay ansiedad, hay timidez. Son presa del phishing, del sexting, Ujú, del ciberbullying, del hacking, y ujú. están en desconexión con otras generaciones, no se sienten identificados y sufren traumas tremendos cuando sus redes sociales no reciben likes. ¿Qué va a pasar con los alfa? Fíjate que eso que acabas de decir es de lo más importante que hay. Yo creo que tanto tú como yo y probablemente los millennials, que soy yo, esa generación, seamos los últimos que tenemos
los dichos de los abuelos, las historias, las anécdotas, pudimos conectar con esa generación, ¿no? Tenemos como la presencia de alguien que decía, fíjate, mi abuelita, y me contaba, y tenemos como esa manera de enlazar el mundo que ellos vivieron y Ajá. poder explicarnos el nuestro, ¿no? A través de Sí, estos dichos. contar las historias. Efectivamente, la generación alfa no conecta con las otras generaciones como lo hicimos nosotros, sino que buscan en el momento conectar precisamente con este contenido, porque lo hemos hecho, Jesús Manuel. O sea, la estadística decía que el 61% de los de generación alfa tiene tablet y el 49% ya tiene teléfono y el 34% le pregunta a Siri, a Google o Alexa. Eh, 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 Entonces ya no van y le dicen, oye abuelito, ¿cuánto era 5 por 8? Van y le dicen, Alexa, ¿cuánto es 5 por 8? ajá. Y entonces esto rompe con las relaciones familiares. Nos estamos acercando a una sociedad autómata donde el niño, el adolescente va a platicar con Siri o con la inteligencia artificial. Una, una de las cosas que teníamos antes era que las personas mayores eran las portadoras de la información, de la inteligencia, de las tradiciones, de los saberes. ¿Quieres saber algo? Voy a preguntarle a un adulto. Hoy, para los niños no es suficiente y muchas veces se lo preguntan a lo mejor a estos medios, lo buscan en internet y entonces ya dicen, ah, sí, ya sé de qué se trataba, ah, ok, ya, ya. Y entonces no ven bueno, obviamente cuando uno respeta la sapiencia de la otra persona, cuando dices, wow, oye, lo sabes, existe esa conexión, esa admiración, ese vínculo se fortalece, ¿no? Como, yo le voy a preguntar a fulanito porque siempre tiene buenas respuestas. Oye, eso ya no existe. Entonces, pudiera generar, no digo en todos, Mm. pero para muchos de la generación alfa hoy, pudiera generar como una sensación de que los adultos son tontos o no están lo suficientemente informados, no están tan capacitados, no pueden explicar las cosas y mejor ellos los ven por su cuenta. Y el problema es que hoy la inteligencia artificial, ChatGPT y todos ellos, les contesta a veces mejor de lo que le contestaríamos nosotros y les da más herramientas. Entonces, es como un desprecio, voy a decirlo así, involuntario, en donde ellos prefieren preguntarle hoy a ChatGPT por qué tienen esto, Y por qué tienen confían más en aquello. el chat GPT, confían más en Siri y confían más en la inteligencia artificial que en ir a consultar una enciclopedia. Los niños de hoy día y a partir de tu generación, yo creo, no visitaron bibliotecas para leer una enciclopedia. Yo sí, yo todavía sí. En el momento en el que surge el Internet, la Ya no. enciclopedia está en el Internet. ¿Esto Sí. ha sido bueno o vamos a enfrentar la decadencia de la sociedad, del humanismo en términos amplios, porque todo se convierte en el empleo de la tecnología y de las tecnologías digitales, de lo moderno, de la inteligencia llamada artificial, que amenaza con ser más importante, grande y certera que la inteligencia humana? Esa es la diferencia. Y entonces, ¿cómo van a confiar estas generaciones? Estamos hablando a lo mejor de niños que hoy tienen 13, 14, 8, 7. Cuando crezcan en unos años van a decir, ¿sabes qué? Tengo un problema, se lo voy a decir a mi mamá, a mi papá, a mi maestra. No. O sea, en algún punto nosotros como adultos les vamos a quedar cortos, no les vamos a servir porque tienen mejores ideas, porque saben encontrar su nicho, su fondo, donde encuentran todo. Pero el punto es confían demasiado en las redes, confían muchísimo y para ellos cabe el riesgo de aquellos que no pueden distinguir la inteligencia artificial de la que no, se pueden creer cosas. O sea, ha habido muchos, pues sí, desafortunadamente muchos intentos como de extorsión a niños, mostrándole videos de ellos, haciéndoles cosas, diciendo, bueno, si no me das tanto o no haces esto, bla, 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 voy a publicar esto en todas las redes para que tus compañeros te vean. Y entonces ellos ceden precisamente a esta estafa, este acoso, para hacerlo, porque a ellos les parece realmente como si fuera real. O sea, el que lo pongan así, el que hagan ese tipo de fotos, de contenido. Hoy sabemos que se puede reemplazar cualquier cosa con la cara de una persona gracias a inteligencia artificial.
Es muy difícil a veces distinguir ya una foto real de inteligencia artificial y entonces la forma en que los compromete para este tipo de delitos es muy, muy alta, ¿no? Ya no tienen esas probabilidades. Ahora, si no confían en los adultos, no los ven como seres sapientes, ya sabes que tú sabes, tú me puedes ayudar, tú puedes ser el otro, viene lo que te decía esta brecha, ¿no? No sé, se habla mucho de la Agenda 2030 y curiosamente es algo, digo, no soy conspiranoica ni nada, pero es algo que obviamente se había mucho, pero justamente decía que los mayores consumidores de todo lo que es el contenido de multimedia en Internet va a ser cuando tengan, o sea, cuando sea 2030. La gran mayoría de esto que hablamos, que suman 2.5 millones de usuarios cada Es semana, impresionante eso, impresionante. multiplícalo hasta el 2030. Va a ser la generación que más presencia tenga, presencia virtual, Sí. y por eso yo no sé si se está transformando todo, o sea, hay muchos que a lo mejor tienen que tomar un curso para entenderle cómo es eso del ChatGPT, cómo se tienen que usar, y esta generación ya es un poco experta comparada con nosotros. Entonces, cuando llegue ese 2030, me pongo a pensar Claro, cómo van a ser los claro, claro. contenidos, ¿no? Hay un portal que se llama MK Impulso, que es una consultoría para las escuelas, Uh -huh, que presentó hace 2 años una lista de problemas de la generación alfa y los divide de esta manera. Menor capacidad de atención y concentración. Estarán acostumbrados a utilizar varias pantallas a la vez, a escanear información rápidamente y su capacidad de atención y concentración se verá mermada. Segundo problema, menor tiempo para la socialización. uh -huh, Al pasar gran parte del día conectados, tanto dentro como fuera de su casa, se uh verá -huh. reducido el tiempo para aprender, jugar y socializar de forma tradicional. Tercera, menor desarrollo de la creatividad y la imaginación. Sin cuestionar las habilidades que tenga la generación alfa gracias a las nuevas tecnologías, cabe recalcar que al reducirse el uso de los juguetes físicos, el desarrollo de la imaginación y la creatividad se va a resentir. Otra, menor capacidad para alcanzar la felicidad. Esto es una tesis de la psicóloga Jan M. Twench en su libro iGen. Existe un punto de unión entre el aumento de los smartphones y las redes sociales y el incremento de la depresión, la ansiedad y la sociedad en los jóvenes de hoy. En definitiva, dice el portal que cito, los alfas se presentan como una generación marcada profundamente por las nuevas tecnologías y las redes sociales, con un futuro más incierto ante los rápidos cambios políticos y económicos y con la presión de liderar la lucha contra el cambio climático y la transición hacia un planeta más sostenible. ¿No está como de miedo esto? A ver, dime tú. Lo Paren al mundo, está, me quiero bajar, diría el tango. lo está, y el punto es que te sea la realidad fluida, ¿no? O sea, virtual con tangible. Lo vemos ahora, por ejemplo, está lo de la ley censura, que así se le bautizó, que si uno habla mal de un político, y lo acosa, el insulte, bla, 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 lo pueden meter a la cárcel. Eh, el punto es la manera en que ellos interpretan la realidad incluye lo virtual. Lo que para nosotros era, ay, por Dios, te mando una carta, tírala, rómpela, ay, te escribí un mensaje, un Twitter, ya no importa. O sea, no éramos o no somos tan sensibles a ese tipo de cosas, pero ellos sí, precisamente por lo que acabas de decir. O sea, la manera en que ellos lo interpretan, lo vuelven parte de su persona, de su identidad, puede ser peligroso o no, dependiendo de las cosas que ellos mismos hagan a partir de su identidad virtual, ¿no? Se puede decir así. Los temas de salud mental yo creo que van a seguir siendo un tema. Tú decías la angustia, las depresiones, la agresión, pero yo pongo otro que no dijiste, a mí me preocupa mucho y es la ¿Cuál? adicción. ¿Cuál? Adicción Ah, ok. es una de las cosas que genera mucha adicción, es que justamente las redes funcionan y el algoritmo funciona con lo que le gusta al cerebro. Y al cerebro le gusta el movimiento y le gusta la luz.
Entonces, cuando tú estás acostado en la noche, esta generación está acostada en la noche, y ya sea que ve un cuento virtual antes de dormir, o hace algún tipo de cosa, o sea, habla con el amiguito, la amiguita, y ya luego se duerme, el cerebro se programa de alguna forma para siempre obtener esta recompensa, esta dopamina rápida, ¿no? Estás hablando de la corteza prefrontal, de todas las funciones, de lo que incluye la mano. Es muy importante que los niños, al menos los primeros 6 años de vida, entren mucho en contacto con las cosas para conocerlas, porque esto moldea el cerebro. Esto ayuda después para las funciones ejecutivas que incluyen la atención, que incluyen la concentración, la programación de cosas, ¿no? Y como tú y yo aprendimos en un momento, pues se agarra el lápiz así, se ve aquí, se baja, se sube, se hace redonda la O, la A. Este tipo de cosas incluyen esta parte de usar todas las manos para después volverlo una función, para después poder planificar las cosas. Yo no dudo que la atención, la creatividad y muchas cosas de esta generación cambie, probablemente se deteriore. O sea, tenemos una curva, que se dice, ¿no? De aprendizaje, de atención de 20, después de los 20 minutos, como que en algún momento pensamos en otra cosa. Ah, sí, que estaba yo atendiendo la clase. Ah, que estaba yo haciendo esto. Entonces, esa curva es normal. Un adulto, entre comillas, más o menos puede sostenerla 20 minutos, pero lo malo sería que ellos no tengan todas estas condiciones para después hacerlo. Se dice que el cerebro madura ya totalmente y demás entre los 25 años, muy tarde ya a los 30, pero para entonces debe haber todas estas vivencias en donde ellos pueden usar su cuerpo, sus manos, la información, el ejecutar funciones, interpretar, todo ese tipo de cosas se da a través precisamente de lo real. Pero para el cerebro todo es real. Por eso cuando vemos una película muy triste o una cosa, una noticia muy angustiante, aunque no seamos nosotros los que están ahí, lloramos y tenemos esa, no solo empatía, sino también esa reacción por las neuronas espejo. Y entonces conectamos con eso y sentimos lo que el personaje siente y por eso lloramos o nos angustiamos o nos da terror, lo que quieras. Y estas neuronas espejo, si de por sí se activan a las 24 o 36 horas de nacido, perdón, y son importantes durante toda la vida, yo creo que van a estar realmente sobreestimuladas. Porque el tener una pantalla que te pone justo lo que te encanta, la luz, el movimiento, el sonido, cada vez la imagen es más nítida, hoy tenemos los 8K y ya déjate lo del Ultra HD y hay un montón de cosas, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante porque para ellos la manera en que van a aprender es así. Pueden decir, ¿sabes qué? Yo aprendo mejor con el maestro de YouTube que con el maestro real. ¿Sabes qué? Mi mejor amigo es ya ¿cómo se llama? Asistente virtual a que fulanito que se sienta junto a mí en la escuela. Y esto es un poco lo peligroso porque si para ellos es así, no sé cómo se van a llamar los que siguen después de la generación alfa, pero cuando lleguen ellos yo no sé qué va a pasar. Para las cosas ya van a estar demasiado mezcladas y ya no va a haber tanto esta línea de lo real y lo virtual tan marcada, ¿no? Hay otro asunto que no menciona ninguno de los estudios que he citado. ¿Y cuáles van a ser las enfermedades de la generación alfa? Si los adelantos de la inteligencia artificial conectada a los Ujú, investigadores de medicina, los científicos, etcétera, están prediciendo ya la solución a grandes problemas de la humanidad como la diabetes, como el cáncer, a las intervenciones quirúrgicas a distancia que ya se hacen desde hace mucho tiempo con el robot este que se llama Da Vinci. ¿Qué va a suceder con la aparición de nuevas enfermedades, nuevas epidemias? Las bacterias, los virus se van a adaptar, van a acomodarse a esta nueva realidad. ¿Qué sucederá si en un determinado momento se cae toda la red? ujú. Sucedió en España con el apagón que vivieron durante horas y que no se podían comunicar y que se pararon los trenes, etcétera. Esos riesgos la generación alfa estará preparada para resolverlos. Es una muy buena pregunta Me y costó trabajo. no, muy buena. Y fíjate que lamentablemente de las cosas que se han visto, que voy a empezar como desde los pequeñitos, ¿no? Los niños menores de 4 años que tienen un exceso de pantallas, o sea, de uso de pantallas, al iPad, al teléfono,
se han dado cuenta que sus ojos se han comenzado a desviar y han sido lo que llamábamos que son viscos, ¿no? Que se unen en el Ajá, sí, centro cierto. El y otro se día me desvían. tocó ver a unos niños pequeñitos con... Dije, "Ah, caray, serán los lentes que trae", ah, porque ya los niños ya usan lentes, la mayoría. Pero Entonces, no, no sé si sería por el armazón que lo vi muy grande, como estos que traigo hoy, que son muy grandes, y otros que tengo que son más angostos, no, no se nota tanto. Bueno, estos son casi iguales, pero hay otros. Y con los niños, eso es lo que me di cuenta, como que los ojos se les juntan más. Mira, estos son más pequeños que sí, estos, ¿no? Son más sí. pequeños, el armazón, pero ya veo a muchos niños con lentes, Ujú. con gafas para leer, no lentes de sol. Efectivamente, entonces el hecho que los ojos se les desvíen precisamente porque el iPad lo tienes o la pantalla la tienes mucho más cerca para verla, hace que precisamente porque aún no ha madurado todo su cuerpo y está en desarrollo, se junten. Las miopías, el astigmatismo, creo que eso se la dije mal, pero bueno, todo ese tipo de problemas oculares son y van a ser una tendencia importante, ¿no? Es cuando te das cuenta que hay un exceso. Por eso no debería de dársele pantallas a niños menores de 7 Todos los años. médicos dicen eso, todos los oculistas, los psicólogos, pero dile a los papás que lo hagan. Se ven imposibilitados porque están haciendo otras cosas y los niños tienen que estar entretenidos con algo para que no den lata. Ese es un punto. Y dos, si hay una tendencia como en contra, que a lo mejor somos más los papás millennials que dicen, sabes que llévanle una mochila con cosas para recortar, con estampas, con cosas para eliminar esto, aquí, y tráela a todos lados para que se lo des mientras estén comiendo, para que lo des mientras se está esperando y no está haciendo nada y está aburrido. Eh, sí, y también creo que una de las cosas que va a empezar, es que tú puedes buscar en internet, voy a tratar de especificar esta imagen, pero se dice que las personas en 30, 40 años se van a ver así, todas como jorobaditas, con problemas de articulaciones y con ¿cómo se llama? Como la cabeza, las vértebras de aquí atrás hacia adelante. Por ahí hay una imagen que se ve un poco grotesca. Eh, Precisamente por las posiciones que tiene el teléfono. Otra cosa que hacemos es que cuando vemos el teléfono vemos hacia abajo y entonces eso también genera en algún momento deformaciones, dolores en la columna, problemas en los pies y en general, ¿no? Entonces yo creo que una de las enfermedades que se van a tener es a nivel muscular, a nivel óseo, también a nivel obviamente visual, pero las personas van a sentirse, creo yo, más fácilmente deprimidas y Ujú. van a tener una sobrecarga enorme de dopamina. La dopamina es lo que te da felicidad rápida, ¿no? Así como, te comes un dulce, tomas un café, ves rápido una noticia, ves un video de unos gatitos jugando y te ríes. Ese consumo rápido al final desgasta, estresa y da un síntoma como de estar deprimido. Ahora, si pasas mucho tiempo dentro, a diferencia de otras generaciones, y de esto ya se habla de esta generación alfa, que pasa más tiempo adentro que afuera, hablamos de una deficiencia de vitamina D, hablamos de un problema ya muscular. Y entonces, si tan solo una deficiencia de vitamina D ya te genera depresión, ahora imagínate el poco movimiento. Torpeza, en general un montón de cosas, ¿no? Yo me esperaba más estos datos, por eso me sorprendió mucho cuando te dije que el 78% de la generación alfa practica un deporte. A mí esta parte me sorprendió porque precisamente lo que yo más he visto es como que los niños son más quietos ahora y pasan más consumiendo contenido en televisión, en computadoras, en iPads, jugando, pero según esto, el 78% practica algún deporte. Sería muy interesante saber dónde está ese 78%, ¿no? Pero si el 61% tiene tablet, ya tan solo queda ahí como que un resto en donde probablemente ese sea el que más se mueva, ¿no? Y si aún no tiene este teléfono propio o tablet propia, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Sí, Qué fuerte. la, y la verdad es que cuando lo ves, o sea, son muchísimas personas. Yo busqué rápido el dato en INEGI sobre cuántas personas había de la generación alfa, o sea, de niños de 6 a 17 años, o sea, menores de edad, y se estima en el 2020 que son 38 millones.
O sea, estamos hablando de 38 millones de mexicanos en el 2020 que pertenecen a esta generación. Qué barbaridad. No es cualquier cosa. No, no. Entonces, sí es interesante, ¿no? Hoy sí, también lo hemos visto, ¿no? El cambio de la ciclovía, hoy se usa más la bici, o sea, esa parte del deporte sí En me hizo Europa, sentido. en algunas ciudades, en Puebla, hicieron las ciclovías y no las usan ni los que reparten leche ni el pan, Ah, sí, ¿no? Sí, y no tienen ok, mantenimiento. qué triste, qué triste. Entonces, sí, el problema, creo yo, también van a ser, esto no lo hablamos, pero la parte de socializar. Sí, sí, bueno, yo cité dentro de los defectos el tema de la, de la sociabilidad y de Ujú. la felicidad. O sea, la parte de socializar, decir, ah, sabes que me invitaron a una fiesta, pero Sí, porque tendrán somos menos amigos. tiempo para la socialización, O la publicarán en internet, solamente van a ir a la fiesta del conocido, pero ¿y eso porque es socializar? Que no, publiques tus temas en en internet. no, pero hoy cuando lo ves, los niños tienen unas super fiestas, Jesús Manuel, con unas decoraciones y con unas cosas, con unos pasteles, con, bueno, unas cosas que en la vida lo hubiéramos soñado ni tú ni yo. Bueno, Y eso sí tienes razón. Yo no voy a a esos eventos, no tengo ni idea. Estoy totalmente alejado de eso. son increíbles, no nada más tienen la botarga ahí, no nada más tienen la música, ¿no? Como para niños, no nada más está el mago o el payaso. O sea, tan solo la decoración y el pastel, y tienen una pared siempre, siempre, que es para selfies. O a veces tienen hasta estas cámaras que giran los 180 grados, Ujú. 360. Gira y se toman. Entonces van a ir con mucho gusto a la fiesta de ese compañero o compañera, aunque no sean amigos, con tal de tomarse la foto. O por eso son amigos, o por eso se llevan bien. Entonces, este es un poco un extremo, pero la verdad es que pasa. O sea, hoy los populares van a ser también aquellos que sean populares virtualmente y de ahí probablemente sea que sean populares en la vida real y no al revés, ¿no? No es porque te cae bien, no es porque juegan juntos, no es porque es gracioso, sino es porque te conviene virtualmente asistir a esa fiesta y llevarte con esa persona. Entonces sí es una frialdad muy grande. Otra cosa que a mí me preocupa, y para cualquiera que quiera buscarlo, hoy está de moda una canción, si tú quieres también buscarla, que se llama eh, Sigma Boy. Sigma como la letra del alfabeto griego, ¿no? Sigma. Sigma. Cuando tú la ves, es un niño personificado, y lo voy a decir literal como personaje personificado. Si viste la película de psicópata americano, que es con un No, traje y todo muy aquí y el peinado para atrás, así como muy galán el muchacho y no, así, no. y todo lo agarra y camina con audífonos y, o sea, así como que yo soy lo mejor que hay en el mundo. Y tú ves la historia de la película, que el actor hizo toda una serie de investigación, oye, voy a personificar a un psicópata, y se puso a buscar, ¿no? Y encontró como que de aquí uno, de aquí al otro, de aquí aquello. Se dice que le copió mucho a Tom Cruise, el actor. Hoy en ese video que se ve, que está con todos los colores y con todo lo que les encanta a los niños, la moda y demás, o sea, ser cool a esta edad de los 6 a los 17 años, ser alguien importante, influencer y demás, es que se vean como este personaje. O sea, el video de Sigma Boy, cuando yo lo acabé de ver, dije, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible que nadie está hablando de esto? Porque es lo que le están vendiendo, hablando de masculinidades, que no son mis temas, pero es lo que le están vendiendo a esta generación alfa sobre ser un hombre, sobre ser valioso, sobre ser reconocido. Entonces, cuando hablamos de esto de las fiestas y de que con quién se van a juntar y demás, lo van a hacer con alguien que parezca un sigma, que parezca como el alfa, ¿no? Lo que nosotros conocemos como el macho alfa, así se ven ellos. Pero la verdad es que está basado en un personaje psicópata. Entonces, cuando lo empatas, dices, ¿cómo es posible que ahora los psicópatas sean un modelo de masculinidad exitosa? O sea, ¿cuándo perdimos ese piso, no? Y la canción, no sé, creo que la cantan unas rusas o algo similar, pero como es ese tono pegajoso y demás, y unas niñas, ¿eh? No te crees que son mujeres, son niñas, adolescentes. Eh, Obviamente está hecho para este público.
Entonces entendí que era para la generación alfa porque son los que más van a consumir. Y ahí están las marcas, ahí están las cosas. McDonald's, por ejemplo, también se ha mezclado en canciones. Por acá hay una canción muy famosa en alemán que cita todas las marcas que tú quieras, de lo que se consume, de lo que no se consume. Los famosos Takis, que tú y yo los vemos en la tienda en México sin problema, aquí son una moda y ves a todos los chamaquitos chiquitos comiendo sus Takis, ¿no? Porque aparece en la canción. Entonces es cuando te das cuenta que ese vínculo es muy fuerte y que estar pendiente de lo que los hijos ven de estas edades es mucho más importante de lo que lo fue en tu tiempo, en mi tiempo, porque ellos están realmente hoy dominando el mercado. Desde que influencian a los papás para comprar ciertas cosas o hacer ciertas cosas, hasta el punto que ellos dictan lo que quieren ver y las marcas adecúan a lo que ellos quieren y necesitan para vender, ¿no? Sí. Qué interesante, ¿verdad? Toda la evolución que estamos viviendo, caray. Ahora sí como dice la canción, yo no sé a dónde vamos a parar ni qué va a pasar, pero pues realmente tenemos que hacerle frente a estas realidades, y digo realidades porque ya son virtuales mezcladas con la tangible, entonces ya son realidades, y la manera en que ellos se van a comunicar con nuestros hijos sin que lo sepamos, ¿no? Que es como la peor Eso pesadilla de cualquier también, papá. caray. Sí. Sí, 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 señor. Canciones, películas, juegos, moda, o sea, hablan un lenguaje que ya no entendemos, lo vimos con la serie de adolescencia, en donde los emojis significan otra cosa completamente diferente para ellos y nosotros como adultos ni en cuenta, ¿no? Ah, mira, le puso un emoji de un corazón, ah, le cae bien y no va por ahí, ¿no? Entonces es muy interesante esta parte de cómo no podemos entrar en su mundo aunque tengamos las cuentas, ¿no? En la misma red social. Sí, sí, sí. Así es. Qué fuerte. Y lo más fuerte es que es real, Jesús. Es real. Es lo más fuerte. Hijo. Sabes, no es una película, no es una serie, no es un libro, es lo real. Sí, hombre. Así es. Muy bien. Interesante. Nos quedamos pensando, ¿verdad? Sí, porque es preocupante, porque hay una parte que no entendemos y no vamos a entender. Para mí eso es lo que me da miedo. Claro, Y hasta que lo entendamos, probablemente llegamos tarde, ¿no? claro, claro. Esto Sí, avanza muy rápido. así es, Jesús Manuel. Bueno, Pues te pues agradezco vámonos. mucho. No, al contrario, gracias a ti, un tema interesantísimo. Besos y Muchas gracias. abrazos. Igualmente, Jesús Manuel. Buena semana todavía. Mañana, jueves, es Corpus Christi. Día de los Manueles, Sí, entre ¿cierto? otras cosas. Y de las mulas. Ujú. Va que va. Nos vemos, besos, adiós, Abrazos, Jesús adiós, Manuel. adiós.